Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, recordándoles de que deben marcar asistencia en plataforma. Ya está habilitado el espacio para que puedan marcar o no olvidarse de que deben marcar hoy porque es dentro del periodo de clase que tienen el espacio correspondiente para poder marcar. Una vez concluye el tiempo, pues ya se cierra, por lo tanto, pues no se les olvide hacerlo y con eso vamos a evidenciar que están presentes dentro de la clase. Segundo, el día de hoy se revisó y se enviaron correcciones con respecto a su capítulo número 1. Este hay que subirlo hoy, pero todavía no está aprobado. Entonces quisiera saber si tienen algunas dudas en específico o explico todo el capítulo de cómo es que debe de ir, porque no hay cosas que no están como se les solicitó. Y quisiera saber qué es lo que, si hay alguna duda con respecto a eso, o les explico nuevamente todo. Buenas tardes, licenciado. Yo ya le compartí a mis compañeros las observaciones que usted nos hizo, pero no sé si los demás coordinadores tienen alguna duda al respecto. Gracias, Sofía. Sí, buenas tardes. Licenciado, tengo una duda sobre la delimitación. Pues nosotros no hemos escogido un establecimiento en específico, por lo cual solo se menciona lo que es en el municipio de Guatemala y que se estaría realizando en una institución pública, que sería educación media, pero no tenemos en sí un establecimiento donde se va a ejecutar.
Exacto. Sí, la observación que yo les di con respecto a la delimitación es que debe de aparecer como ámbito, ámbito geográfico, ámbito. Solo es listar los aspectos y aunque todavía no se tenga el nombre de la institución, no importa, solo se pone centros educativos de la zona de Guatemala, por decirlo. Pero sí tendría que aparecer según el listado que yo les compartí, que es todos los ámbitos. Gracias, licenciado. Y con respecto a lo demás, me queda todo claro, solo sería corregir. Muy bien. Les voy a mostrar uno ya terminado. Yo creo que les había mostrado un ejemplo, ¿verdad? Pero acá les voy a dar un informe ya terminado, siempre de la especialidad de Derechos Humanos. Y así es como debe aparecer. Bueno, solo aquí este pequeño aspecto. Capítulo uno debe ir centrado. No aparecerá a un lado, sino que debe ir centrado en la página. Luego, el primer aspecto que piden es la línea de investigación. Solo se coloca educación, bueno, en el caso de, del informe de ustedes sería realidad educativa nacional. Sí, Wendy. Disculpe, licenciado, que le interrumpa. Es que yo estaba tratando de marcar asistencia en plataforma, pero al parecer tiene fallo. No sé si se cayó o cómo decirle correctamente, pero No aparece abre. como no abre. Pues bueno, vamos a esperar. Si se ha generalizado el problema, pues les voy a ampliar el tiempo, no se preocupen, porque eso ya no es culpa de ustedes, sino plataforma. Pero esperemos un momento para ver qué es lo que sucede dentro de una hora, por ejemplo. Bueno, entonces les explicaba que primero pues colocamos capítulo uno, luego 1.1 línea de investigación, educación, en el caso de ustedes, realidad educativa nacional. Luego el tema. En el tema, el único aspecto, yo sé que todavía no está delimitado en cuanto a dónde, pero sí tenemos que ir como que centrándonos en un aspecto, porque me recuerdo que dice Guatemala, y al decir Guatemala estamos hablando de los 22 departamentos, de todos los municipios del país, y no va a ser así. Entonces solo centrémonos, por ejemplo, departamento de Guatemala o municipio de Guatemala. Y así pues ya cerramos bastante el espacio y delimitamos el trabajo que se va a realizar. Luego, con el planteamiento del problema, ese nos debe explicar qué problema hay y concluye con una pregunta. En este caso, si se dan cuenta, miren, describieron más o menos un tercio de página. No debe ser muy extenso. Y la pregunta termina en el último párrafo. Dice, ¿cuál es el impacto de la virtualidad en las inscripciones de estudiantes en la carrera del profesorado en enseñanza media en derechos humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala durante los años 2019 a 2023? Entonces, esa es la pregunta que nos está generando el problema. Por lo tanto, pues tenemos que reducirlo porque ustedes dentro del planteamiento fue muy bueno lo que escribieron, pero está muy amplio. Entonces tenemos que resumirlo y acortarlo a máximo media página. Entonces, y terminar con la pregunta, así clara y específica, porque esa pregunta posteriormente nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer. La justificación, pues tal y como lo indica, debe de decir por qué es importante realizar este informe. Y entonces aquí ustedes sí explican cuál es la necesidad de abarcar el tema, por qué ustedes consideran de impacto ese tema. Y puede ser máximo una página, no pasarse de una página. Luego viene la delimitación. Acá lo que les mencionaba, debe de aparecer listados todos los aspectos. Primero, ámbito geográfico, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Ahí ya nos deja, incluso si queremos como que ser más específicos en la delimitación, podría ser zona 3 del municipio de Guatemala. Si es que por ahí va a estar el centro educativo o todavía no sabemos, pero en algunas de las zonas. Si no, pues solo municipio de Guatemala. Ámbito institucional, si es que vamos a ir a algún instituto en particular, pero si no, podría ser nada más institutos de enseñanza media, ciclo básico.
o ciclo diversificado. Ya estamos de la zona uno, zona 3 del municipio de Guatemala. Ahí ya estamos indicando en dónde es que nos vamos a dirigir con respecto a la investigación. El ámbito personal, como les dije, es donde vamos a realizar nosotros la investigación. Y en este caso sería estudiantes del ciclo básico, nivel medio. Ámbito temporal, las fechas. Unidad de estudio serían ustedes, el profesor de enseñanza media en pedagogía y promotor en derechos humanos y cultura de paz. Pertenecientes aquí, pues se especifica un poquito más. Pertenecientes a la Facultad de Humanidades de la sede central, Universidad de San Carlos de Guatemala, Ciudad de Guatemala. Lo único que faltaría tal vez ahí es plan sábado. Límites y alcances. Vamos a colocar 3 límites y 3 alcances. Y ser muy claros. ¿Qué aspectos son los que no nos permiten así con tranquilidad o con viabilidad realizar nuestra investigación? Que no hay información, que no hay acceso a los estudiantes, o sea, cosas así muy puntuales. Y los alcances, ¿qué es lo que vamos a lograr con esta investigación? Mejorar las condiciones socioemocionales de los estudiantes del nivel medio, por ejemplo. Comparar el estado anímico de los estudiantes antes y después de un problema virtual, no sé, ahí alcances que consideremos que podemos llegar. Luego los objetivos. Los objetivos es importante. El primero, que es el general, nos va a indicar qué es lo que queremos hasta el final de todo, qué pretendemos hacer. Y los objetivos específicos nos van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Dentro de los objetivos les faltaba un objetivo. Y el que les falta es este que indica aquí en el número 3. Dice desarrollar una guía estratégica para una campaña publicitaria. El tercer objetivo específico es el que nos va a decir qué vamos a hacer para mejorar el problema que antes había suscitado dentro del planteamiento. Se recuerdan que ahí sale una pregunta. Y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Con esto, con la guía. Por ejemplo, en este caso, pues es una guía que se va a hacer para publicitar a la carrera, que el problema era que hay pocos estudiantes dentro de la carrera. Entonces se decidió hacer una guía para mejorar la población, población activa de estudiantes dentro de la especialidad de derechos humanos. La metodología, pues es una metodología mixta, porque tiene enfoque cualitativo y cuantitativo, porque vamos a tener manejo de datos. ¿Qué método vamos a usar? ¿Qué técnicas? Solo describir así brevemente cada técnica que vamos a utilizar para poder desarrollar la investigación. Los instrumentos y hasta ahí. Entonces no es muy extenso, tendrán que ser máximo unas 4 páginas. Aquí tienen media página, sería 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Miren, en 5 páginas ustedes tendrían que tener ya su capítulo número 1. Tienen información muy valiosa, importante porque ya lo leí. Lo único que tenemos que es centrarnos porque está así como que muy extenso y al final no deja claro qué es lo que pretenden hacer. Por lo tanto, pues sí tenemos que ser muy explícitos en qué es lo que queremos realizar, cómo lo queremos realizar, por qué lo queremos realizar y para qué lo vamos a hacer. Al resolver esas incógnitas, aparece el capítulo número 1, que es la guía o es las instrucciones, por decirlo así, de qué es lo que vamos a realizar posteriormente. ¿Alguna duda con lo del capítulo número 1? Sí, está claro, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces yo esperaré que hagan sus correcciones, voy a revisar, voy a ampliar por esta única vez, voy a ampliar el tiempo de entrega porque todavía no está aprobado. Recuérdense que hasta en el momento en que se les diga que ya está aprobado, ustedes pueden subir los documentos. No suban antes nada hasta que junta directiva ya les diga, miren, está aprobado, súbanlo. Entonces ahí ya lo van a subir. Importante, deben subirlo en formato PDF. Si no lo suben en PDF, pues lógicamente su calificación va a variar.
Pero para que no tengamos ese problema, pues recuérdense, en todas las tareas es PDF lo que tienen que subir. Aprovecho para explicarles también una actividad que tenemos y que seguramente ya la vieron ustedes dentro del segundo bloque, que se llama perfil en plataforma. El perfil en plataforma es una actividad que yo realizo siempre porque resulta que cuando uno ingresa al espacio, al usuario de cada uno de los estudiantes, nos damos cuenta de que algunos no tienen el orden que debería de tener, tal y como les indican desde un principio, me imagino. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que debe tener una foto de ustedes, una foto así como que fuera una fotografía cédula, las que se tomaban antes, o sea, en donde se identifica al estudiante, porque eso es un espacio de ustedes. Entonces, deberán colocar su fotografía. Algunos colocan una caricatura, un paisaje, al novio o a la novia, y no, tiene que aparecer la foto del estudiante. Por lo tanto, los que no lo tienen de esa manera, pues deben corregirlo para que aparezca su foto, que cuando uno ingrese a su usuario, lo primero que vea, pues es la foto e identifique, y que sea una foto reciente, porque a veces pasa que ponen una foto donde eran más jovencitos y ahorita pues ya no corresponde, no tiene que ser reciente porque es el tiempo en que ustedes están, por lo tanto pues deben de aparecer como son, ¿verdad? O lo que me sucedió con una estudiante el semestre pasado que yo no daba quién era y resulta que como le había puesto tantos filtros que realmente yo no sabía con quién estaba tratando. Entonces, una foto normal, no se compliquen. Lo segundo, su nombre. Dice, yo realmente no conozco cómo es el mecanismo cuando ustedes ingresan sus datos, pero dice que hay un espacio en donde menciona apellidos. Bueno, entonces ustedes ahí deben colocar su apellido, sus dos apellidos, y en este mismo espacio colocan sus nombres, pero primero van sus apellidos y después sus nombres. Y en el otro espacio pues va a aparecer su número de carnet. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Porque cuando descargo yo el documento con todas sus calificaciones, que ahorita pues solo tienen dos actividades, pero ya cuando tengamos más actividades que yo les tenga que presentar su cuadro de zona, cuando no está de esa manera, resulta que hay estudiantes que aparecen sin número de carnet, donde tiene que aparecer el apellido, aparece el nombre, porque no siguen las instrucciones que uno les ha indicado. Se supone que en práctica, bueno, en todos los demás cursos les van a dar las mismas instrucciones que yo les estoy dando. Entonces van a corregir su plataforma y les va a servir para todos los demás cursos. Como les mencionaba, primer punto, la foto. Luego, no sé si está aquí nuestra estudiante enlace porque ella tal vez me puede ayudar para explicarme. Jacqueline. Sí, aquí estoy, licenciado. Ilústreme, por favor, porque como le digo, yo no conozco el mecanismo para que ustedes registren sus datos, pero aparecen dos espacios. No sé si primero aparece el nombre y después apellidos o primero apellidos y después nombres. No sé cómo está. Fíjese que cuando nos pusimos nombres, nosotros nos dijeron que en el primer espacio, que no me recuerdo ahorita si aparecen nombres, apellidos, yo creo que apellidos. Ahí teníamos que poner el número de carnet En el y primer abajo espacio. y abajo teníamos que poner nuestro nombre completo. Sí, pues, nombre completo, pero iniciando por sus apellidos. Entonces, en el primer espacio colocan su número de carnet y en el siguiente colocan sus apellidos y su nombre, y sus dos nombres o tres, los que tengan. Si ustedes no lo tienen de esa manera, pues me van a hacer favor de corregirlo, ingresen a su espacio, a su perfil, editen y así va a aparecer correctamente. De ahí no tienen que hacer nada, no tienen que subir absolutamente nada. Únicamente el próximo sábado yo voy a ingresar a todos los espacios y voy a revisar que lo tengan bien. Si está bien, pues les voy a colocar sus puntos de que está correcta la información. Si en dado caso no está correcto, pues ahí les voy a explicar qué es lo que tienen mal. Pero háganlo tienen una semana para poder corregirlo porque como les dije, les va a servir de todos modos para los demás cursos, especialmente en práctica. Entonces tienen que realizarlo para que al final pues todos estén bien. Y es con el objetivo de estar ordenando toda la información.
Hay estudiantes que únicamente ponen un nombre, un apellido y nada más, y ilegalmente pues tienen más información. Entonces hay que colocarlo tal y como aparece dentro de su DP. ¿Alguna duda con eso? No, licenciado, gracias por la información. Muy bien. Entonces estamos claros en ese segundo punto. Ahí no hagan nada, solo corrijan si es que lo tienen de una manera que no es así. Si ya lo tienen correctamente, pues ya no hagan nada, no corrijan nada, porque es como nos va a servir. Ahora vamos a pasar al tema del día de hoy, que nos va a hablar con respecto al capítulo número 2. Hoy les voy a explicar para que ustedes ya tengan la información y que podamos posteriormente, pues, realizarlo, porque eso es lo que no continúa dentro del informe. Ya a estas alturas ya tendremos aprobado nuestro capítulo número 1. Como les dije, pues es la columna vertebral, es la visión de qué es lo que van a realizar ustedes, hacia dónde nos vamos a dirigir. Ahora, desde el capítulo número 2 en adelante, pues ya nosotros estamos dándole forma a ese documento que se llama seminario. Por lo tanto, pues el capítulo 2 es importantísimo y se llama fundamentación teórica. Cuando iniciamos el curso, yo les decía que aquí no vamos a inventar algo nuevo, no vamos a crear teorías nuevas, no vamos a hacer un nuevo conocimiento, sino que vamos a tomar información, conocimientos, teorías ya existentes y con relación a eso nosotros vamos a realizar nuestra investigación. Porque aunque estemos hablando del mismo tema, por ejemplo, hace un momento yo les mostré lo de el incremento de población de estudiantes en la carrera de Derechos Humanos. Podríamos, si fuera así, trabajar el mismo tema, pero ahorita son otras condiciones, entonces no sería el mismo informe. Por lo tanto, dependiendo de qué características nosotros le vamos a dar a nuestra investigación, pues así son los resultados que vamos a obtener. La fundamentación teórica nos va a ayudar a buscar esos conocimientos previos ya existentes que van a dar sustento a lo que nosotros estamos investigando. Por un lado, no nos vamos a complicar creando nueva información porque ya solo lo vamos a tomar. Y por otro lado, estamos fundamentando, estamos respaldando lo que estamos diciendo, no porque lo estamos diciendo en este semestre, el segundo semestre de 2026, sino que porque otros autores ya han trabajado o ya tienen información con respecto a eso. Entonces ya nos respalda, ya no estamos inventando algo, sino que hay unas investigaciones previas que nos ayudan a darle sustento a nuestra investigación. La fundamentación teórica va a ser en sí una parte importante porque nos da el fundamento teórico. Antiguamente se le decía marco teórico, ahora ya no se le dice y no le vayan a decir así porque ya no trabajamos con marcos. El capítulo 2 que la fundamentación pues es la información ya existente y consiste en una revisión bibliográfica de los elementos teóricos de los cuales nosotros estamos trabajando. No, en nuestro caso, pues vamos a hablar del ciberacoso, ¿verdad? Entonces, esa información la tenemos que buscar con autores reconocidos, con autores que den sustento a lo que estamos diciendo, que no lo estamos sacando de la manga, sino que estamos validando todo lo que decimos por medio de estos autores. La fundamentación debe de ser lógica y clara. Quiere decir que lleve al lector en una forma muy sutil, de una manera que no se pierda y que independientemente de quién lea el informe, pues vaya entendiendo qué es lo que nosotros queremos dar a conocer. Al terminar el informe de investigación, nuestro seminario, pues este se va a la biblioteca. Y entonces allí ya va a estar en manos de cualquier persona que necesite investigar, ya sea para dar sustento, tal y como lo vamos a hacer nosotros, para dar sustento a nuevas investigaciones o para verificar
qué información existe o existió en ciertos tiempos. Por lo tanto, pues nuestro informe debe de ir de tal manera que cualquier persona que lo consulte pueda entenderlo. ¿Y a qué me refiero con eso? Podría ser que sea un investigador reconocido que tome el informe y que tome algunas bases para realizar otra investigación. O puede ser también que algún estudiante que está iniciando su carrera, pues lo considera importante para poder aprender y por eso lo consulte. Por lo tanto, el investigador y el estudiante pues no tienen la misma, el mismo manejo de información, pero si nosotros lo hacemos de tal manera que se pueda entender, vamos a ayudar tanto al estudiante como al investigador que ya tiene trayecto recorrido. Entonces hay que hacerlo de una forma lógica y clara para poder llegar a una conclusión real dentro de lo que queremos investigar. ¿Cómo vamos a elaborar la fundamentación teórica? Para elaborar un buen fundamento teórico necesitamos primero examinar todos los temas y subtemas existentes con respecto al tema que nos interesa. Si vamos a hablar de contaminación, por ejemplo, bueno, tenemos que acudir a centros de estudios de investigación de la contaminación del medio ambiente, a fundamentación histórica de las investigaciones, de la contaminación, de cómo se ha desarrollado. O sea, de acuerdo a lo que nosotros queremos investigar, tenemos que tomar y conocer todos aquellos autores que nos podrían dar ese sustento que estamos buscando. Para ello es importante tener claro el problema de investigación y por eso es importante la pregunta que vamos a realizar dentro del planteamiento del problema. A veces pasa que hablamos y hablamos y hablamos y nosotros mismos nos perdemos. No sé si se han dado cuenta a veces que hay personas que así, pues hablan de tanto y cuando uno se da cuenta, pues realmente no dijo nada porque abarcó tanto que no fue puntual en lo que quería explicar. Así puede ser nuestra investigación si nosotros no somos claros en qué es lo que queremos. Al tener claro cuál es el problema, qué es lo que existe dentro del contexto, nosotros ya le vamos a poder dar solución. Pero si no sabemos claramente cuál es el problema, difícilmente le vamos a poder dar solución a eso. Por lo tanto, tenemos que ser muy explícitos en qué es lo que queremos realizar y cómo lo queremos realizar. Para ello vamos a utilizar, que seguramente ustedes ya conocen, el estado del arte. Y para poder explicar el estado del arte, que yo sé que ya lo manejan, quiero que vean por un momento esa imagen que tenemos en la pantalla y que me indiquen qué significa o qué es o qué es lo que ustedes entienden con esa imagen. Véanla, por favor. Bueno. Entonces, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Qué es lo que está Licenciado, pasando? comprendo de que de lo que se investiga se toman como que los puntos más relevantes como para implementar los subtemas de la investigación. Correcto, usted ya se fue a una parte más teórica, ya nos dio la definición, pero así es, Yasmín. ¿Alguien más nos quiere ayudar? ¿Qué es lo que ve con la imagen? ¿O qué entiende con esa imagen? Que Que, debemos de que buscar, les- perdón, que debemos de buscar en varios libros toda la información que necesitemos, no solo en uno, sino tenemos disponibilidad de documentos. Excelente, Rosa. ¿Alguien más quería hablar hace un momentito? yo lo que entiendo es de que él está viendo la bibliografía del tema que se está estudiando, ¿verdad? Para ver los contenidos más relevantes de ese libro. Muy bien, gracias, Jacqueline. Y efectivamente, las tres han mencionado cosas importantes. Cuando nosotros tenemos claro qué es lo que necesitamos, va a ser más fácil encontrar eso que necesitamos. ¿A cuántos no les ha pasado
que van, por ejemplo, al supermercado. Ahí está el joven en un supermercado y tiene una lista. Pero vamos al supermercado y resulta que íbamos por azúcar, por ejemplo. Entramos y empezamos a ver, esto me gusta, que yo también, y me llevo de esto, y yo también esto, y llevo de todo, y lo que necesitaba no lo llevo. A veces sucede, ¿verdad? Porque uno no está claro en qué es lo que va a ir a hacer. Cuando uno va a un supermercado, lo ideal es, bueno, lleva su listado para que realmente consiga lo que necesita, porque si no, pues va a ser un viaje por gusto, y que sea útil, porque a veces se llevan cosas que no son útiles. Pues en sí, esta es una semejanza al estado del arte. El estado del arte va a ser ese listado de bibliografías que nos van a indicar en dónde encontrar ciertos temas. Dentro de toda la información existente, pues hay mucha y hay valiosa, pero no todo quiere decir que nos va a servir. Hay cosas que van a ser aplicables muy útilmente para nuestra investigación y hay otras que aunque son útiles, son valiosas, no se van a aplicar a nuestra investigación. Entonces el estado del arte va a ser ese listado de bibliografías que nosotros vamos a necesitar y que entonces ya no vamos a perder tiempo en otros, sino que va a ser más fácil abocarnos hacia lo que necesitamos y vamos a tener lo que realmente nos va a ayudar. Por eso es importante realizar el estado del arte. Y el estado del arte pues nos va a ayudar primero a realizar una buena investigación documental, o sea, consultar esos textos, tal y como lo mencionaban hace rato, que nos van a ayudar para obtener los temas y los subtemas que requerimos para nuestro informe. Eso con el objetivo de recuperar y trascender conocimientos acumulados. Tal y como les decía hace rato, aquí no vamos a inventar nada nuevo, pero sí necesitamos de autores que ya han trabajado en esas teorías, en esos conocimientos que nos van a ayudar. El estado del arte nos va a posibilitar comprender en forma crítica el conocimiento, porque no todo lo que hay quiere decir que es bueno. Hay información que tal vez no es de la mejor calidad o no proviene de fuentes confiables y por eso no lo podemos utilizar. Y hay autores que tal vez los tenemos que rebuscar, pero nos van a dar esa teoría valiosa que va a fundamentar nuestro informe. Y eso con el fin de generar nuevos conocimientos y comprensiones. Vuelvo a repetirles, no vamos a crear nada nuevo, pero vamos a tener información, lo vamos a analizar, vamos a tener un análisis crítico para poder generar nuestro informe. Y a ese nuevo informe es lo que se le llama nuevos conocimientos. El estado del arte nos va a permitir adoptar y desarrollar otras perspectivas. Lo que tal vez para nosotros es malo, para otros autores podría ser de que no sea tan malo como nosotros lo percibimos. O tal vez para lo que nosotros pensamos que eso es bueno, otros autores nos van a explicar que no es del todo bueno. Entonces eso nos ayuda a entender desde otros puntos de vista y nos va a permitir la revisión, el análisis crítico e interpretación de esa información. Por lo tanto, pues es importante que nosotros sepamos qué es lo que queremos, pero siempre tener en cuenta que esos autores pues nos van a dar o nos van a permitir esos nuevos conocimientos. No sé quién tiene encendido su micrófono. Ya, gracias. De nuestro tema general vamos a crear los subtemas y estos subtemas tienen que dar sustento a la investigación. Para ello se va a elaborar fichas del estado del arte, que, como les dije, yo supongo que ya lo manejan, ¿verdad? Que ya saben ustedes cómo se realizan y es este documento que está acá en la pantalla. Es una ficha en donde aparece la información del libro, el autor, las referencias bibliográficas, esas palabras clave que nos permiten dar más rápido con la información, en dónde lo podemos ubicar, si tiene una dirección electrónica, si fuera un artículo, pues palabras del artículo y una breve descripción de qué es lo que encontramos dentro de ese libro. Entonces, al tener elaborada nuestra ficha del estado del arte, en lugar de tener que abrir el libro y revisar y ver
qué es lo que contiene. Con solo ver la ficha, nosotros podemos darnos cuenta que si nos sirve o no nos sirve esa información. Por lo tanto, es importante esta realización de estas fichas de manera correcta, porque así pues va a permitir que ustedes puedan entender más fácilmente los contenidos. Y el contenido o los subtemas que tenemos que investigar los vamos a estructurar en 3 partes. La primera parte se le llama antecedentes, o sea, información que ya ocurrió, que históricamente ya pasó, pero que existe. Esos son los antecedentes, con relación al tema que nosotros queremos investigar, ¿verdad? El marco legal van a ser todas las leyes que tienen relación con ese tema. Por ejemplo, si estamos hablando de vulneración de los derechos, tenemos que hablar, lógicamente, una de las leyes principales va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque esa nos va a referenciar a lo que nosotros estamos indicando. Tal vez también tendremos que abocarnos a la Constitución Política de la República. Y acá pues hay mucha información, pero no tomamos todo, sino que solo tomamos lo que nos interesa, lo que tiene relación hacia el tema. Y se copian literalmente esos acuerdos, leyes, reglamentos que existen para que aparezcan dentro de nuestra información. Y la tercera parte son nuevas ideas, o sea, todo el conocimiento que amparará la investigación y que va a dar sustento y le da validez al mismo. Ya aquí sí viene el aporte de ustedes como investigadores. Tomaron lo que ya conocieron de otros autores, lo relacionaron y empezamos a crear nuestra nueva información. Por eso se le llama nuevas ideas. Para poder hacerlo, tenemos que tomar en cuenta, primero, que tenemos que utilizar fuentes confiables. No toda la información existente es confiable. Ahora en el Internet, pues existen cantidad de información, pero a veces no tiene autores, entonces esa información no es confiable. Para que una información tenga validez, sea fidedigna, sea confiable, deberá aparecer su autor como tal, el nombre de la persona que lo hizo. Y entonces ahí sí nosotros ya tenemos esa confianza de decir que es una fuente real. Debemos utilizar citas, colocar las referencias para evitar el plagio, porque hay autores que se han desvelado por realizar sus investigaciones y no es justo que otros investigadores solo vengan y copien y se apropien de este trabajo que hicieron. Si el autor ya trabajó, pues hay que colocar quién fue el que hizo esa información, de dónde lo obtuvimos, cómo lo obtuvimos, entonces ahí es donde se ponen las citas. Debemos centrarnos en el tema, no perdernos, porque a veces nos vamos por las ramas y nos perdemos. Entonces tenemos que ser bien centrados. Tenemos que utilizar citas textuales, paráfrasis, de resumen, porque eso ayuda al que el sustento de la información pues sea más claro. Y si vamos a utilizar imágenes, cuadros o tablas, debemos colocar siempre la fuente, de dónde se obtuvo, quién lo hizo. Y si ustedes lo hicieron, deben colocar ustedes como autores, porque es trabajo que ustedes están realizando. Al tener en cuenta eso, pues vamos a tener una fundamentación válida e importante. Bueno, al concluir el tiempo, por favor, nuevamente ingresamos para ya terminar con el tema del día de hoy y darle. Bueno, gracias por ingresar nuevamente. Lo que les decía hace rato, pues colocar, si se van a usar fotos, imágenes, cuadros, es válido colocar. Sin embargo, sí debemos dar el crédito hacia quién fue el que hizo esa información. Si ustedes son los autores, pues ustedes tienen que aparecer como autores. Fuente, colocan estudiante del profesorado 2026. Si es otra persona, pues hay que colocar el apellido y el año en que hizo esa tabla, ese cuadro, esa imagen, para que así pues evitemos lo que es el plagio. Ahora, en la actualidad, pues es tan fácil copiar y pegar y más fácil es apropiarse de las cosas.
pero nosotros tenemos que darle el crédito a las personas quienes realizaron esa información, quienes investigaron, y eso lo vamos a lograr por medio del uso de las citas, por medio del colocar las fuentes, para que así pues entender de que no son ustedes como investigadores, sino que hubo otra persona adicional que les está aportando y está brindando información importante para su investigación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, pues, el tema de investigación no está 100% definido, ¿verdad? Pero ahí vamos ya en la conformación del tema. Y quisiera, por favor, que alguno de los coordinadores me ayude para dar el tema, cómo es que va, y incluso podemos aprovechar para poder ir corrigiendo ciertas cosas de eso. El tema, licenciado, es el ciberacoso como vulneración de los derechos humanos de los estudiantes del nivel básico, del nivel medio básico en Guatemala. Muy bien. Entonces, ahí está lo que yo les mencionaba. Al decir Guatemala, inmediatamente uno piensa en el país, en los 22 departamentos. Entonces, tenemos que hacer las delimitaciones de ahí y colocar estudiantes del ciclo básico, nivel medio ciclo básico del municipio de Guatemala para reducirlo y así pues tener en cuenta. Incluso podríamos colocar, porque seguramente van a ir a institutos públicos, entonces colocar esa parte, que van a ser centros educativos oficiales o estatales, para que ya se reduzca todavía más la posibilidad. Y ya cuando se sepa en dónde se va a investigar, pues reducirlo más. Si se puede, se coloca el centro educativo y si no, pues la zona, por ejemplo, zona 1, zona 4, zona 5, dependiendo de dónde está. Bueno, al tener nuestro tema, que estamos hablando del ciberacoso y como vulneración a los derechos de los estudiantes, entonces, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser subtemas importantes que aporten hacia el tema de investigación? Si alguien nos ayuda. Recuerden que los subtemas son los que van a dar sustento a la investigación en general. Si estamos hablando de vulneración, ¿creen ustedes que es importante explicar qué son los derechos humanos? Porque de ahí vamos a partir para poder decir que hay vulneración. Sí, licenciado, sería como como un subtema en la cual se podía agregar también lo que sería el conocimiento que se tiene de los derechos humanos. Muy bien, gracias. Definitivamente también tenemos que hablar sobre qué es el ciberacoso. Porque recuérdense que ustedes están en el ámbito, conocen qué significa vulneración, conocen qué es ciberacoso, conocen derechos, pero no todas las personas están en el mismo ámbito que ustedes. Entonces habrá que explicar qué es ciberacoso, de dónde proviene esa terminología, cómo es que llegó a estas alturas la definición como tal, porque antiguamente no existía. Y no es que tal vez no había el problema, pero no estaba la definición. Entonces actualmente ya hay, por eso es importante explicar la definición. También pienso que habría que tomar en cuenta las consecuencias. Consecuencias psicológicas, sociales, académicas de la víctima. Correcto. Todos esos subtemas son los que van a darle sustento
al tema en general. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora. Tenemos que hacer un listado de 10 subtemas que se relacionen a la investigación. Y estos subtemas tenemos que crearles su ficha del estado del arte. Como son 5 grupos, ¿verdad, Jacqueline? ¿O 4? Somos 4. 4 grupos. Entonces se puede subdividir en 3 para cada uno, para que sean 12. Cada uno de los grupos va a trabajar 3 subtemas. Va a proponer qué subtemas serían acorde a la investigación y le va a crear a cada uno de los subtemas su ficha del estado del arte. Esta ficha pues lo van a investigar, lo van a llenar y ya lo vamos a ir acumulando para que cuando se haga la depuración y se dejen solo los 10, ya tengamos en dónde vamos a ir a investigar. Entonces, Entonces, perdone que lo interrumpa, serían 3 estados del arte por grupo, ¿verdad? correcto, Muy para bien. que sean 12. Y el estado del arte, ahorita les voy a mostrar un formato que les voy a dar para que ustedes lo puedan trabajar y que así pues todos tengamos la misma información y que se pueda manejar de la misma manera. Esta ficha pues todo lo que está en rojo dice que es lo que tienen que llenar ustedes. De ahí lo borran y ya se queda como forma para que ustedes llenen su documento. Primero dice nombre del autor. ¿Qué es lo que hay que colocar ahí? Ahí se va a colocar el nombre el nombre del libro que ustedes van a consultar. Puede ser un libro, puede ser una tesis, puede ser una revista, un documento, un informe, siempre y cuando tenga autor. Si no tiene autor, no lo pueden utilizar, aunque ustedes consideren que es importante la información, pero tiene que tener autor. Si no tiene autor, pues no es válido. El segundo aspecto a tomar es el autor. Y el autor puede ser una persona en particular, pueden ser 2 o 3, o a veces el autor es una institución. Por ejemplo, la PNUD hace un informe anual y entonces ahí no aparece como Julio Mutz, autor, sino que va a aparecer como la institución. Por lo tanto, pues es un documento válido porque esa institución le está dando validez por fungir como autor, o sea que está referenciando el documento. Sí se podría utilizar. Luego las referencias bibliográficas, bueno, ahí colocamos la edición, el país, las páginas, el año, la información bibliográfica de ese libro. Luego las palabras clave, ¿qué palabras importantes podemos encontrar dentro de ese documento? Si habláramos, por ejemplo, de un documento que nos indica los derechos humanos, definitivamente como una palabra de búsqueda o palabra clave sería derechos humanos, porque eso nos va a redireccionar hacia el libro que están ustedes proponiendo. Si fuera un artículo, en dónde se encuentra, en qué revista, blog, o no sé, ¿verdad? Donde ustedes lo vayan a encontrar. Y por último, una descripción breve de qué es lo que hay en el libro, qué podemos encontrar. Lógicamente, el grupo va a tener que hacer una revisión más minuciosa, ¿verdad? Del libro, qué es lo que hay, y después hace un resumen de eso, para que cuando solo con ver la ficha de estado del arte, ya podamos entender qué información encontramos dentro del documento. Entonces, cada grupo va a realizar sus 3 fichas del estado del arte. Estas fichas las van a subir en el espacio correspondiente, porque ya está el espacio, para que podamos seguir avanzando. La próxima semana se van a reunir todas las fichas y se va a seleccionar solo los 10 estados, 10 subtemas. Al tener ya los 10 subtemas, se va a hacer la repartición dentro de los grupos para que ya investiguen esos temas como tal. Y entonces ahí ya viene lo que es en sí el fundamento teórico, la fundamentación teórica, o sea, el capítulo número 2. Sí, Jacqueline, Licenciado, tal vez usted me puede resolver una pregunta que estoy algo confundida. diga. Es que fíjese que no sé si los que llevan seminario tienen que hacer proyecto de extensión y de investigación. No. Todos los que llevan seminario, su investigación va a ser el informe de seminario, o sea, ya no hay que hacer otra investigación.
Cuando concluyamos todo el proceso, yo emito un documento en donde se les acredita sus 20 puntos de investigación. Y a eso es lo que ustedes van a entregar con los otros docentes. Ya no hay Muy que bien. investigar nada más. Extensión no hacen aquí. La extensión la tienen que hacer en práctica. Me parece que ustedes llevan práctica docente ahorita. Sí, licenciado. Y disculpe, no sé si usted está informado, pero y los que llevamos bueno, los que no llevan práctica, Y ellos, necesitan hacer su extensión, va a haber un docente, todavía no han asignado el docente encargado, pero va a haber un docente que se va a encargar de hacer la extensión para los casos que no llevan seminario, por ejemplo, hace la investigación, y los que no llevan práctica hacen extensión, o sea, ahí muy bien. él les va a dar esas indicaciones, pero aún no nos han informado quién va a ser el encargado. Bien, ya tengo quién. Ya, bueno, ¿quién Ya es? me Disculpe. mandaron esa información. Es el licenciado que nos da investigación etnográfica. Ahorita le digo el nombre. Se llama, es que no me acuerdo el nombre del licenciado. Pero es el que nos da, sí, es el que nos da investigación etnográfica. Con él vamos a llevar nosotros La la extensión. extensión. Ajá. Correcto. Bueno, entonces se abocan con él porque ahí es donde van a obtener sus 10 puntos. Es el licenciado Rigoberto Ramón González Díaz. Perfecto, sí, el licenciado Ramón. Lo buscan, acudan a él. Todos aquellos que no llevan práctica tienen que ir con el licenciado para que él les dé los parámetros y empiecen a trabajar. Eso ya lo van a empezar a hacer, entonces es necesario que lo más pronto posible se pongan en contacto con el licenciado. Y aquí conmigo, pues es la investigación. Aquí ya no se van a preocupar ustedes de hacer otro informe, simplemente va a ser el seminario. Muchas gracias, licenciado, por resolver la duda. No os tenga pena. Bueno, entonces ya les di las indicaciones para la próxima semana, sus 3 estados del arte. Se trabaja en grupo. Me envían por favor el documento, yo lo veo, si ya están bien las 3 fichas, se los apruebo y ya lo suben a plataforma. Así va a trabajar y esto ya va a ser por grupo. Cuando ya tengan sus 3 fichas, pues lo suben inmediatamente y la próxima semana unificamos todo para seleccionar solo las 10. ¿Alguna duda con respecto a la tarea? No. No, licenciado, todo está claro. Excelente. Dentro de un momento les voy a mandar el formato para que ya lo tengan ustedes y empiecen a investigar. Y tengo dudas, ¿cómo vamos con plataformas? ¿Será que sí está bien, está trabajando bien o No, si hay fíjese problemas? que no sirve la plataforma. De hecho, desde antes que usted empezara la clase, no funcionaba. Bueno, entonces voy a estar al pendiente, no se preocupen por la asistencia. Y ahora sí necesito que enciendan su cámara porque de aquí vamos a validar su asistencia, todos los presentes. Muy bien, ahí estamos. Les agradezco su apoyo. Con esto, pues estaríamos concluyendo ya nuestra clase del día de hoy, en espera de las correcciones, por favor, y así pues ya poderles aprobar su capítulo 1 y continuar con el trabajo. Y si no hay ninguna otra duda, pues nos despedimos, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado.